Hola, hola, qué lindo encontrarnos una semana más para repasar juntos de estas lecciones tan interesantes sobre el libro de Levítico. Estamos aprendiendo mucho a través de este material que puedes conseguir en IADPA y puedes, junto con nosotros, repasarlo. Esta es una iniciativa de la Corporación Universitaria Adventista con el apoyo de Hope Media Colombia y llevamos este contenido a ti a través de las palabras de los capellanes de la universidad. Así que estamos muy felices de contar con Luis, con Cristian, y estamos muy contentos de comenzar una semana más. El tema de hoy es el perdón. El perdón. El perdón. ¿Perdonarían? ¿Es fácil perdonar? Primera pregunta. ¿Es fácil? ¿Les ha tocado tal vez? Yo pienso que depende, proceso? ¿no? Surge la Sí. palabrita depende. Depende de lo que, en el caso de que alguien nos falte, de lo que nos haga. Quizá que a veces pensamos de que, bueno, si es algo muy pequeño, claro, no hay problema. Pero cuando es algo muy grave, creo que decimos, ven acá. Eso lo perdona Dios, pero yo no lo voy a perdonar. ¿Perdonarían a alguien que está violentando su vida? O sea, viene alguien, les roba y después tal vez empieza a hacerles daño y ustedes se dan cuenta que les está haciendo daño físicamente. ¿Le podrían decir, mirándolo a los ojos, te perdono? Sé que me estás afectando, pero te perdono. Eso es muy difícil. Muy difícil. Yo la verdad que no sé qué haría, pero Muy difícil. ahora diría no. O sea, te daría bronca quizá lo primera sí, reacción. Sabemos que el camino es el perdón, Sí. pero de aquí al hecho, Del creo dicho que al hecho hay un Ahí largo está trecho. el ejemplo de Jesús, ¿no? Que él dice, Correcto. perdónenlos porque no saben lo que hacen. Así ¿no? es. O sea, mientras lo estaban asesinando Ajá. a Jesús. Maltratando. ¿no? Y mira a los soldados que le hacían daño, Sus se burlaban victimarios. y tenía esa posibilidad de perdonar, ¿no? Sí. Y que nos tiene que llevar a nosotros a pensar lo mismo, tratar de hacer exactamente lo mismo. Ahora, Inclusive el primer mártir cristiano, o sea, Esteban también prácticamente muere de la misma Sí, manera. Cuando es totalmente. lapidado, así también. O sea, encomienda Totalmente. al Señor su vida y tranqui. O sea, es difícil llegar a esa condición. Tenés que estar muy conectado con Dios para poder hacerlo. Sí, es tremendo. Levítico nos habla de ofrendas, hemos estado hablando estas últimas semanas sobre eso, pero es un libro que nos hable también de gracia, de perdón. Sí, O sea, el totalmente. Levítico. Hay un bonito contraste entre el libro de Éxodo, o lo que ocurre en él, y también el libro de Levítico. Sí. Si bien en Éxodo comienza todo este tema del santuario, creo que en Levítico es mucho más específico el tema de los sacrificios. Y esto tiene un mensaje bien especial. Y quiero leer en el folleto de español, en la página 57 de esta semana número 5, en la página 1, el tema 1, dice: mientras que Éxodo nos da 10 mandamientos, Levítico nos da 10 promesas de perdón. Y sigue diciendo, la violación de los 10 mandamientos condena al pecador, pero la sangre del cordero en Levítico lo libera. Amén. Increíble, increíble. Cómo la ley realmente me condena porque me muestra mi condición de alguien condenado por mis propios pecados, por mi propia culpa. Pero como la sangre del Cordero, y por supuesto hablando del Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo, como esa sangre ahora me libera de la condenación de la ley, que me tenía Así es. condenado en mis Bueno, delitos. Ya habíamos hablado de la ofrenda quemada, la ofrenda de cereal, la ofrenda de comunión. Ajá. ¿Cuál es la ofrenda que veremos esta semana? Y es la ofrenda por el pecado. Sí. La ofrenda por el pecado, que es una ofrenda también muy especial que tiene muchas enseñanzas para darnos, principalmente porque nos confronta con una realidad muy fehaciente para nosotros, y es que nosotros no tenemos nada propio para ofrecerle a Dios y tenemos que buscar un sustituto, un intercesor. Tenemos que buscar algo que nos permita llegar a, pero teniendo obviamente que un convencimiento muy interior, muy mental, muy de las emociones también, de que somos realmente pecadores. O sea, de que yo estoy en desventaja, de que no tengo nada para representarme a mí mismo y que soy un pecador. En la medida en que nosotros entendemos que somos pecadores y que la gracia, como vos decías, Cristian, y que el perdón y la justicia de Cristo se manifiestan en esas ofrendas que estamos aprendiendo en Levíticos, pues obviamente que nosotros entendemos cuál es nuestro lugar en el plan de salvación. Nuestro lugar no es de salvarnos a nosotros mismos, nuestro lugar es de convencernos de que estamos por fuera de, pero que la gracia de Dios nos cobija y que necesito ofrendar aún más, entregarme aún más, y que con estas ofrendas, especialmente la del pecado, entonces yo puedo inclusive hablarle al Señor, Señor, hay cosas de las que yo no sabía que tenía que pedir perdón.
O sea, yo no sabía que era culpable. Ayúdame y por eso entonces esta ofrenda aparece como para llenar eso, ¿no? O sea que hay un pecado que son de las cosas conscientes e Exacto. inconscientes. Exacto, O sea, sí. ¿cuál es la diferencia entre un pecado consciente y uno inconsciente? Sí, totalmente. O no intencional, ¿no? Sí, el pecado intencional es ese pecado que tú cometes siendo consciente de lo que estás haciendo. Lo hiciste, como quien dice, voluntariamente. Y el pecado inconsciente son aquellos pecados que por naturaleza nosotros cometemos a diario y que algunos de ellos no los estamos haciendo a conciencia, no estamos, digamos, preparando el pecado o preparando esa acción, sino que simplemente ocurrió. O alguien que tal vez no sabía que, por ejemplo, guardar el sábado era transgredir la ley. Entonces no fue intencionalmente que lo hizo, pero está pecando porque la ley dice. O sea, cuando se confronta eso. con el nuevo conocimiento, se da cuenta que estuvo pecando, ¿no? Totalmente. Y una cosa que me parece bien interesante en la parte 2 de esta semana, en Interioriza, cuando habla acerca del camino del perdón, en el primer párrafo, dice que esta ofrenda por el pecado que aparece en Levítico 4 no era opcional, sino que era una ofrenda obligatoria si uno quería ser perdonado. O sea, no era que Dios decía, esta ofrenda sí o sí tienes que hacerla. No, tienes que hacerla sí o sí si quieres ser perdonado. O sea, no era decir, bueno, Señor, yo quiero tu perdón y bueno, perdóname. No era, yo quiero tu perdón, entonces la acción es ofrecer esta ofrenda, que es la ofrenda por el perdón de estos pecados. Así que me parece muy interesante que mencione esto Levítico acerca de que el camino para el perdón de esos pecados tenía que ser una ofrenda y era obligatoria, no era opcional. Claro. No era, y voluntaria, por supuesto. Voluntaria y obligatoria. Ajá. ¿Y cómo se hacía? ¿Qué animales se llevaban? Bueno, la lección nos enseñaba que era un macho cabrío, un cordero o un becerro que era llevado por el... O sea, palomas como en otra, cereal. No. Eran estos animales específicamente y tenían que ser llevados hasta el templo, al santuario. Y allí el mismo pecador degollaba al animal y colocaba sus manos sobre la cabeza del animal y transfería, digamos, simbólicamente sus pecados a este animal. Y ponía la fe en ello, ¿no? Obviamente al hacerlo, porque a veces uno puede pensar, y de hecho en realidad sucede, que puede ser algo muy mecánico, ¿no? Puede ser algo muy mecánico que haces en una ofrenda, como que se convierte en algo muy automático y que pierde el sentido de qué es lo que está significando eso. Nosotros proyectamos eso hoy en día a Cristo, ¿no? O sea, los pecados los lleva a Cristo. Él es el que recibe todos nuestros pecados. Pero si se vuelve solamente en un ritual, en algo muy exterior, pierde su sentido. Claro. Y quiero hacer alguna aclaración acá, y es la siguiente. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que Dios te ama, Dios es todo amor, Dios te recibe como eres, sigue así, o sea, todo vale. Y eso es muy peligroso. Entonces la lección de Levítico nos está enseñando a nosotros que Dios es un Dios de orden y que Dios es un Dios de claridad. Es decir, hay una ofrenda por el pecado, hay una ofrenda del perdón, hay una ofrenda del cereal, hay una ofrenda de paz, hay una ofrenda de comunión y hay derramamiento de sangre, pero esta tiene que ser de esta manera, con estos animales. Y ahora, hoy en día, que nosotros tomamos esos símbolos en la modernidad donde vivimos, previo a la segunda venida, nosotros lo tenemos que tener muy en claro cuál es la aplicación que tiene eso a nuestra realidad. Si no, de lo contrario, estaremos viviendo una religión mecánica y no orgánica. Exacto. Y lo mecánico es algo preestablecido, preprogramado y simplemente se hace por cumplir. Ya lo hice. Y no como el Señor lo quiere, que es que yo sé lo que estoy haciendo, soy consciente de lo que hice, soy un pecador, estoy por fuera de la ley de Dios, necesito ponerme en armonía con su voluntad. Porque llevando el animal correcto, de la forma correcta, pero sin arrepentimiento, no es nada. No sirve. O sea, no servía de nada. No servía de nada. Y otra cosa interesante de esta ofrenda era que en las otras ofrendas había opciones de qué ofrenda puedes llevar, digamos, en primer lugar, según tu capacidad económica. Sí. Pero en este caso no había. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si Dios es como tan claro en ese aspecto y tan lindo de una u otra manera con las familias que no tenían quizá muchos recursos, podían presentar una ofrenda de menos valor. Y en esta me gusta lo que dice la lección porque tenía que ver realmente con que el pecador tuviera muy claro lo costoso que es el perdón de los pecados. Entonces dice en ese mismo primer párrafo de Un Camino al Perdón, en su sabiduría Dios creó este sacrificio distinto para ayudarnos a comprender mejor el gran valor que Él atribuye al perdón.
llegó a ser el más importante de todos los sacrificios y el que mejor describía la futura obra de Jesús. Qué bárbaro. Así que debía ser de esa manera, no de otra manera. Ahora, Levítico 4, ¿no? ¿Qué destellos nos puede dar sobre estos sacrificios y la ofrenda de Jesús o el sacrificio de Jesús? Hay 4 Sí. que mencionan la lección. La primera de ellas tiene que ver con que debían ser sin defecto. Sin defecto. ¿no? Obviamente Jesús, nuestro Salvador, fue sin mancha, sin pecado, Sin se pecado. entregó por nosotros sin pecado. Segunda, como la ofrenda del pecado tenía menos grasa, era llevada fuera del Fuera. campamento, ¿no? Y Jesús muere también fuera de la ciudad de Jerusalén, en el Así monte es. Calvario, y también allí sabíamos que era, digamos, quemada, en este caso también, y Jesús de alguna manera experimentó la ira abrasadora de Dios, Sí. ¿no? Obviamente porque Jesús se hizo pecado por nosotros. Por nosotros. Pero también sabemos que las ofrendas son un olor grato, agradable a Dios, y obviamente también Cristo cuando muere, también de alguna manera, aunque era un momento difícil para el universo, también fue un momento de victoria Sí. y de un aroma agradable a Dios. Eso es tremendo porque si se tratara de ver si realmente Jesús era el Mesías, era ese Cordero, podemos hacer check, check, Sí, check. claro, porque claro, como que lo cumple es, todo, literal. y la cuarta que cumple es, así como Jesús sufrió el castigo de nuestros pecados, que es la muerte, y nos dio gratuitamente el perdón, los sacrificios hicieron lo mismo, ¿no? O sea, era muerte, 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 Ajá. ver sangre, ver confesión de pecado, arrepentimiento, pero claro, a veces puede ser que, como decía Luis, se transforme solamente en un ritual. En un ritual, sí. Y mirando a Jesús que moría, muchos no lograron entender qué era lo que estaba pasando delante de sus ojos. Sí, y fíjense que uno puede pensar en aquella escena cuando Jesús estaba muriendo. Uno ve las últimas horas de la vida de Jesús y habían diferentes públicos y diferentes distancias de esos públicos. Estaban aquellos que era la masa, que veía todo a la distancia. Estaban los chismosos, aquellos aparecidos que hay mucha Querían ver qué está bulla, pasando. a ver qué está pasando, noveleando, ¿no? Y estaban aquellos que estaban más cerca, estaban los discípulos, estaba Juan, el discípulo amado, estaba la mamá de Jesús, María, estaba el centurión, y cada uno vivía esa experiencia de forma más cercana e interpretaba más o menos alineado con lo que el Antiguo Testamento venía diciendo lo que estaba pasando. O sea, el acontecimiento más superlativo de la historia, que dividió la historia en dos, ¿no? la muerte de Dios, del Hijo de Dios, y muchos entretenidos, unos muy lejos, otros como que, mira, sigo de largo. Y no se concentraban en lo que estaba pasando. Por eso, la ofrenda por el pecado y por el perdón es una ofrenda que me dice a mí, oye, tiene que haber confesión, tiene que haber arrepentimiento, pero tiene que haber derramamiento de sangre. Si no hay derramamiento de sangre, la ofrenda no es completa. Es decir, ahora no hay derramamiento literal de sangre, pero es la sangre del Cordero, la sangre derramada finalmente, y que el pecador mismo es el que no pone sus pecados allí en esa ofrenda, lo que permite que la ofrenda sea completa. Es decir, hoy en día, si yo saco a Cristo, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, simplemente me quedo como un acto, y con mucho respeto lo digo, ¿no? La psicología, la psiquiatría, que la lección nos enseñaba, o sea, eso tenemos que seguirlo teniendo, pero tiene que haber una terapia aparte de la psicológica y la psiquiátrica, espiritual, claro, para que el cuadro sea completo. Claro. Por eso muchas personas no alcanzan a superar también sus crisis, sus situaciones de culpa, porque... Se pueden perdonar a sí mismas porque no conocen el perdón. Exacto, no lo conocen porque el perdón es un invento divino, no es un invento humano. Claro. Por eso necesitamos que la sangre del Cordero cubra esa culpa y haga completa sanidad en esa persona. Claro, quizá pueden eliminar un poquito el sentimiento de culpa, pero no sentirse perdonados realmente. Limpio ¿no? Y completamente. fíjate que Dios hace algo lindo. Él toma nuestros pecados y la Biblia dice que los echa a lo profundo del mar. ¿Sí? Una manera figurada de decir... Había una cita ahí, mira, sí, sí, ¿la puedes leer? Para Sí, allá sí, voy. buenísimo. Está Sí, en la parte 3, que es la de interpreta, en el último párrafo. Y sí, es como la figura, no que literalmente toma nuestros pecados y los echa allá y están en el fondo del Es una océano. metáfora, es una metáfora. Una metáfora, Sí. pero una manera de decir, mira, están en lo profundo. Y los lugares profundos del mar hay unos que son desconocidos para el hombre, para el ser humano. Pero lo que me gusta es que si Dios toma mis pecados y los echa a lo profundo del mar, hombre, ¿quién soy yo para tomar una máscara, una bala de oxígeno y echarme al mar a buscar esos pecados allá? Déjalos allí. O sea,
Si Él es capaz de perdonar y olvidar, nosotros podemos aprender de Él a hacer lo mismo. Y voy a leer ahora sí el párrafo, Dale. que es de Corrie ten Boom, y lo expresó de esta manera. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios los arroja al océano más profundo, donde desaparecen para siempre. Y aunque no puedo encontrar un pasaje para ello, creo que Dios pone un cartel que dice prohibido pescar. Tremendo. O sea, no se metan ahí. Déjalos allá, déjalos O sea, allá. ni siquiera entres, sino tampoco tires algo como para intentar. Déjalos ahí y ya está. Dios los perdonó. Se fueron para siempre. Es el título de ese día de Interpreta. Sí. Hay algo que debatimos mucho en la grabación, ¿no? O previo a la grabación, y tiene que ver con cómo es el perdón. O sea, yo llevo eso, ¿no? Para las personas que estaban mirando, esa persona aparentemente recibía el perdón. Pero para Dios, o sea, ¿lo recibía o no? O sea, si esa persona no miraba al animal como un fin en sí mismo, sino como, o lo miraba, perdón, como un fin en sí mismo y no como un sustituto del Mesías que realmente iba a derramar su sangre, podía humanamente, a la vista del templo, tener el perdón, pero a la vista de Dios, no. Claro, quedaba solamente en un rito, en Porque, una ceremonia. o sea, eso señalaba a Jesús. Ahora, si Jesús no moría, ¿todo eso que se había hecho tenía algún sentido? No tenía sentido, ¿no? porque todo eso estaba apuntando a Él. O sea, a que era ese un cordero. perdón de alguna manera condicionado a que realmente Jesús viniera y Es como y lo la aceptara, ¿no? pedagogía. Claro, porque Es eso como era, la todo esto era pedagogía. el tipo, pero el antitipo, o sea, el arquetipo, vendría en un futuro. Así es. Entonces, lo que hacía el pecador era colocar toda su fe en eso que le estaba enseñando transitoriamente, pero que en un futuro vendría. Pero igual, en lo transitorio, si no le colocaba la fe y la entrega, el reconocimiento de que realmente creía que esto representaba una realidad superior, anterior inclusive a él, el rito no tenía, o sea, la ofrenda no tenía ningún poder. Era un complemento entre el acto de sacrificar a la víctima, al animal, Y la fe y colocar no- la fe en Jesús. No puede ser solo una cosa. No, yo creo que Dios me va a sanar. Bueno, lleva tu ofrenda. No, porque finalmente... O- ¿sí? Sí, porque finalmente pasaría lo mismo de Caín. O sea, yo hago lo que quiero, como Totalmente. quiero, y bueno, o sea, Dios Ajá. es lo que tengo. Total. Entonces, el pecador podría presentar la ofrenda muy buena, como Dios la pidió. No todo encaja con lo de Caín, pero sí encaja en el sentido de que, o sea, ya cumplí. Sí. Ya, lo siento. Es la hora que tengo, es lo Sí, que puedo hacer en este total. momento. Así que es un complemento. Es un complemento. Dios es un Dios de instrucción. Ajá. Es un Dios didáctico, pedagógico. Es el maestro. Por eso Jesús enseñaba más de lo que Sí. predicaba. Y por eso sus instrucciones eran muy claras y por eso hoy podemos referirnos a él como el que cumple todo esto de las ofrendas. Así es. Totalmente. Aquí hay algo muy interesante que dice, este otro tipo de perdón solo era posible a través de la sangre derramada de Cristo mismo, que estaba en un futuro distante. Los israelitas solo tenían acceso a esta dimensión del perdón mediante la fe en el Salvador venidero, ¿no? O sea, que ellos obtenían a través de la fe, creyendo que lo que estaban haciendo, en realidad lo que estaba haciendo era marcando que el Mesías lo iba a hacer por Sí. ellos. Nosotros cuando pedimos perdón a Dios a través de la oración, hoy no necesitamos llevar ningún animal a ningún lado, sino, digamos, elevar nuestra oración a Dios, lo hacemos creyendo en algo que no vimos, que pasó en el pasado, pero que sabemos que realmente existió, que el Mesías vino, dio su vida por nosotros y eso nos libra de la culpa del pecado. Sí, ¿no? es como que nosotros somos viajeros en el tiempo. Ajá. Los israelitas, con todo este grupo de ofrendas, miraban al futuro, a lo que iba a pasar, pero ya depositaban su fe en eso que iba a suceder. Nosotros ahora, en ese tiempo de la actualidad, miramos al pasado, de lo que ya sucedió. Por eso cuando oramos, le decimos al Señor, perdónanos por lo que hiciste en la cruz, por tu sacrificio, por sus méritos, por algo que ya sucedió. Vamos al pasado. Y en ese ir al pasado, y ellos, cuando iban al futuro, se encuentran entonces con el gran sacrificio de la sangre de Cristo, que es lo que nos permite a nosotros hoy poder inclusive ahora proyectarnos al futuro, al nuevo mundo. O sea, de alguna manera, por fe, ellos cuando ponían la mano sobre el animal, podían ver a Jesús o al Mesías, Sí. poner su mano allí y confesar delante de él, ¿no? Y saber que el Mesías iba a morir de forma, digamos, sustitutiva Sí. por ellos, ¿no? Pero claro, es interesante porque ellos finalmente, como sabemos en la historia, no lo hicieron cuando vino Jesús. O sea, Sí. incluso no lo reconocen. Y entonces, claro, al no reconocer a Jesús como tu Salvador, no puedes
tener ese perdón, porque no lo confiesas delante de Él. Entonces es interesante porque todo se transformó simplemente en algo que pasaba en ese momento. Ahora me siento bien, ya hice lo que tenía que hacer en el templo, sigo mi vida. Y si me vuelvo a equivocar, vuelvo con otro animalito, confieso. Sí. Pero obviamente en sí, en la realidad, no quedaba perdonado. No quedaba perdonado. Sí. Porque no pasaba algo de que era la confesión, el arrepentimiento, que es algo interno. Es lo mismo que hablamos algunas veces nosotros, que el bautismo, sin un arrepentimiento y una conversión interior, ¿no? El agua no salva de nada, no es un agua bendita, sino que es agua que manifiesta obviamente lo que uno está dispuesto a entregar su vida, pero lo hizo primero en el corazón y Dios ve eso primero, ¿no? Así es. Y volviendo al comienzo de este repaso, es casi imposible, dice la lección, encontrar a una persona que haya experimentado la profundidad de la gracia y el perdón de Dios en su vida y que no perdone a otros. Dani nos preguntaba, oye, ¿perdonarían? ¿Es difícil? Es difícil. Yo no sé si yo personalmente he llegado a ese estado de perdón como el perdón de Jesús, pero realmente ese es el camino. Y creo que los que hemos experimentado el perdón de Dios, entonces podremos perdonar con más facilidad a otras personas. Si hemos recibido de esa gracia y de ese perdón de Dios. Sí, o sea, si hemos sido perdonados para perdonar. Claro, el perdón no se puede quedar en simplemente algo individual, algo personal. Si realmente nosotros queremos que el perdón se convierta en un estilo de vida, porque la vida sin el perdón es imposible. Sí. O sea, ¿cómo nosotros podemos llevarnos bien con el jefe, con un colega, con la familia, con el cónyuge, sin el perdón? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde las tendencias nos ganan, donde la genética nos gana, donde los ambientes y los contextos sacan lo peor de nosotros, y si nosotros no somos conscientes de que tenemos que tener una relación con el Cordero y que el Cordero me perdonó y ahora yo debo vivir en el perdón, la vida se vuelve una carga completa, porque entonces voy a estar en rencor completamente, todo el tiempo peleado con este, peleado con el otro, por lo más mínimo. Entonces el perdón es libertad. El perdón es, vamos a empezar de nuevo, vamos a darle un reset a esto y vamos a pasar la página, vamos a comenzar un nuevo libro. Por eso en el centro del plan de salvación está el perdón. Así es. Y el perdón porque una persona decidió perdonarnos, así no lo mereciéramos nosotros. Cuando leemos el Nuevo Testamento nos encontramos, oye, si tienes algo contra o él tiene contra, tú, así tú no le hayas hecho nada, pero tú seas el primero que dé el paso. Eso no es fácil. O sea, eso es difícil hacerlo, pero bueno, es el camino. Totalmente. Bueno, el tiempo ha pasado, hay mucho para decir. Como y siempre. Solo hay algo que tal vez no llegamos a mencionar, pero te invitamos a estudiarlo aquí también, es dónde iban esos pecados, ¿no? O sea, ¿dónde iban? Los confesaba, terminaban ahí, pero la sangre del cordero, del animal degollado, era llevado al lugar santo, en las telas, en las cortinas, o sea, eso quedaba, y las de todo el año hasta el gran día de la expiación, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jesús con nuestros pecados? Él viene, toma sobre sí todos los pecados de nosotros, muere, pero también los presenta, y termino con esta cita, los presenta delante de Dios. Dice, como Cristo después de su ascensión compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Jesús no solo murió por nosotros, sino que asciende al cielo para que su sangre pueda redimirnos, limpiarnos, y cuando termine ese juicio venir a liberarnos definitivamente. Y qué lindo es saber que todo lo que estamos estudiando de Levítico nos habla de ese Jesús, que ya lo hizo por nosotros, que solamente es mirar a través de los ojos de la fe el pasado, agradecer a Dios por su perdón en el presente y pedirle a Dios que en un futuro podamos ser mejores, que nos lleve a la conversión, a no volver a hacer una y otra vez lo mismo, sino que realmente podamos ser perdonados para perdonar a otros y vivir de una manera diferente. Bueno, hasta aquí, mucho, aquí llegamos, pero bueno, nos veremos la semana que viene para seguir profundizando este y otros temas, así que te esperamos a ti también. Nos vemos. Chao.